Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. La reflexión de hoy se titula Lo mejor está todavía por llegar. Está basada en el Salmo 16, versículos 8 y 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En 1 Samuel 17 nos encontramos con una de las historias más conocidas de la Biblia, David y Goliat. El joven David es enviado para que les lleve alimento a sus hermanos. Al llegar al campo de batalla se encuentra con el ejército de Israel todo temeroso y con un miedo increíble, ya que los filisteos contaban con un gigante guerrero que cada día los desafiaba burlándose de ellos. Nos dice este pasaje: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Esta historia que nos relata este pasaje es una que todos aquellos de nosotros que crecimos en la iglesia la hemos oído desde que éramos niños: David y Goliat. Ahora, como adultos, creo que hay algunos elementos que podemos aprender para obtener la victoria al enfrentarnos a los problemas y situaciones de la vida. En primer lugar, debemos de tomar la palabra de Dios sobre las palabras de los demás. Todo lo que Eliab le dijo a David fueron palabras duras y severas con el único propósito de desanimarlo. Pero estas palabras y las de los demás no hicieron que David cambiara de propósito. Él había aprendido a confiar en Dios desde niño y sabía que Dios no falla a sus promesas, como lo dice en el Salmo: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En segundo lugar, debemos de medir el tamaño del obstáculo frente al tamaño de nuestro Dios. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué tan grande es su Dios? Debemos de medir el tamaño del obstáculo frente al tamaño de nuestro Dios. Goliat medía casi 3 metros y solo su armadura pesaba más de 140 libras. El problema nuestro es que comparamos nuestros obstáculos con nuestras fuerzas, y es quizá que por eso nos sentimos derrotados aún antes de comenzar la batalla. David tuvo que enfrentar este gigante, pero su confianza estaba en el Dios Todopoderoso, mucho más grande que cualquier gigante.
En tercer lugar, debemos de reconocer que el Dios vivo y activo mora en nuestras vidas. David le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Se enfrenta usted a las situaciones y retos de la vida como un miembro del ejército de Dios? Al detenernos hoy a pensar y ver nuestras vidas y mirar hacia el futuro, nos damos cuenta de que ante lo incierto podemos creer que estamos frente a un gigante como lo estuvo el pueblo de Israel y el joven David. Pero al igual que el joven David, debemos de tomar la palabra de Dios sobre la palabra de los demás. Debemos de medir el tamaño del obstáculo frente al tamaño de nuestro Dios. Debemos de reconocer que el Dios vivo y activo mora en nuestras vidas. Debemos de saber que Dios está a cargo de cada situación y por lo tanto la victoria es de Dios, que lo mejor está todavía por llegar.